En este momento la OTAN está en la puerta de Rusia. Un ejército entero a pocos kilómetros de la Federación Rusa es la muerte para el Kremlin. Al mismo tiempo, Trump reveló una conspiración global. Nadie sabía esto sobre Putin. El del búnker fue traicionado en China. Los líderes le dictaron sentencia. Xi asestó un golpe inesperado. Esto lo cambió todo. Ucrania recibió el arma del futuro. ¡Sensación! Los rusos huyeron. Un enjambre de drones está acabando con el ejército ruso y Crimea está perdida. El golpe mortal de las Fuerzas Armadas de Ucrania sorprendió a todos. Sucedió. Estos detalles te sorprenderán. Putin prepara un nuevo ataque. La orden urgente ya está sobre la mesa. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa Punto Caliente. Urgente. La OTAN ya está justo en la frontera. Orden urgente para las tropas. Un ejército entero a solo unos kilómetros de Rusia. Este es un golpe fatal para Moscú. En el Kremlin ya se están tirando de los cabellos. Nadie esperaba este giro de los acontecimientos. ¿A qué se está preparando Rusia? Mira todos los detalles. La OTAN es el nuevo vecino de Rusia. Desde el 1 de septiembre, en la ciudad finlandesa de Mikkeli, comenzó oficialmente a operar el cuartel general del Mando Regional de las Fuerzas Terrestres de la Alianza, según informaron las Fuerzas Terrestres de Finlandia. Mikkeli está situada a solo 140 kilómetros de la frontera rusa y a poco más de 300 de San Petersburgo. Esta decisión es una clara señal política para la Federación Rusa de que Finlandia es un miembro de pleno derecho de la OTAN. Podemos considerar esto como una respuesta por parte del bloque de la OTAN a la construcción de nuevas bases militares cerca de las fronteras con Finlandia. Esto incluye a Kandalaksha, Petrozavodsk y varias otras localidades en el territorio de la Federación Rusa. En la primera etapa se ubicará una decena de personas en el cuartel general. Posteriormente se aumentará el personal 5 veces. La OTAN deja claro a Rusia los posibles escenarios futuros de los acontecimientos en un momento de escalada de tensión directamente en sus fronteras. Les recuerdo que Finlandia se unió al bloque de la OTAN en el año 2023 y después de eso la longitud total de las fronteras del bloque de la OTAN con la Federación Rusa se duplicó y actualmente es de 2.600 kilómetros. El cuartel general gestionará las fuerzas terrestres de la Alianza en la región norte, la coordinación de las acciones de los ejércitos nacionales, así como la planificación conjunta de ejercicios y operaciones. La nueva estructura estará subordinada al mando de la OTAN en Norfolk, Estados Unidos, responsable del Atlántico y el Ártico. Últimamente, la Federación Rusa ha estado llevando a cabo una serie de acciones provocativas en las fronteras con el bloque de la OTAN. No se trata solo de las fronteras terrestres, sino también, respectivamente, de las fronteras marítimas. Esto incluye la incursión de un buque ruso en las aguas territoriales de Estonia. Esta es la declaración del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa sobre sus reclamaciones a la isla sueca de Gotland en el mar Báltico. Y estas son las últimas acciones relacionadas con la interferencia de señales GPS, en particular del avión de Ursula von der Leyen. El ministro de Defensa de Finlandia, Antti Hakanen, aprobó el despliegue en agosto de 2025. En otoño del año pasado, Hakanen subrayó que la aparición del cuartel general en Mikkeli es una señal para Moscú. Finlandia es un miembro de pleno derecho de la OTAN. La alianza desempeña un papel clave en garantizar su defensa. El bloque de la OTAN aprovechó la situación que se ha desarrollado actualmente en el espacio postsoviético. En consecuencia, nadie pidió permiso a la Federación Rusa para la adhesión de Finlandia y Suecia. En esencia, se trataba de que la entrada de Finlandia en la OTAN significaba el fin de 75 años de estatus de país neutral. La razón principal por la que Finlandia abandonó su neutralidad de muchos años y se unió a la OTAN fue la invasión rusa a Ucrania. Amenazando con prohibir la expansión de la alianza militar, el dictador del Kremlin inició una guerra en Ucrania, donde lleva 4 años matando personas y destruyendo sus hogares. Mientras tanto, justo bajo sus narices, o más precisamente en la frontera con Rusia, la propia OTAN se acercó sigilosamente a Putin, ampliando su tamaño y esfera de influencia. Impactante. Putin fue duramente humillado en China y su encuentro con el presidente de Azerbaiyán claramente no salió según lo planeado. Un fiasco total para Moscú. Una locura. Trump reveló una conspiración global. Descubrió cosas bastante interesantes sobre Putin. ¿Nadie esperaba esto? En el Kremlin se pusieron nerviosos de inmediato. Vean todos los detalles. Los rumores de que el presidente de EU, Trump, está enfermo o incluso ha muerto.
no se confirmaron. Está sano y bastante enérgico, finalmente apareció en público. He oído hablar de eso. Es una locura. La semana pasada di muchas conferencias de prensa y todas salieron bien. Todo iba bien y luego no hice nada durante 2 días y dijeron que probablemente me pasaba algo. Son noticias falsas, es tan falso. Por eso hay tan poca confianza en los medios. Es cierto que Trump respondió de manera vaga a las preguntas que todos esperaban sobre su comunicación con Putin, si se reuniría con el presidente Zelensky y sobre las sanciones contra Rusia, pero insinuó que había aprendido cosas interesantes sobre Putin. Sí, lo dije, aprendí algo muy interesante. Creo que en los próximos días lo sabrán. Veremos qué sucede, veremos qué hacen y qué sale de todo esto. Estoy siguiendo esto muy de cerca. Mientras tanto, en China se celebró un desfile con motivo de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, al que invitaron a todos los aliados del llamado Eje del Mal. En los medios ya se ha declarado que actualmente en China se está formando un nuevo orden mundial. En cuanto al nuevo orden mundial, efectivamente, en primer lugar es China quien está intentando construirlo, y los mecanismos económicos sumados al dominio político y estratégico de China en varios puntos del mundo, todo esto realmente parece una transición hacia un mundo bipolar, en principio hacia aquel sistema que fue destruido con la disolución de la Unión Soviética. China está intentando restaurar toda esta historia, pero según estas sensaciones politológicas, poco a poco nos estamos acercando a un periodo que se podría llamar la Guerra Fría 2.0. Pero según el presidente estadounidense, estas conversaciones no le preocupan en absoluto. China nos necesita. Y como saben, tengo una relación muy buena con el presidente Xi. Pero China nos necesita mucho más a nosotros de lo que nosotros la necesitamos a ella. No lo percibo como un desafío. Y tuve una buena reunión con Putin hace un par de semanas. Veremos qué sale de esto, pero si pasa algo tomaremos otra posición. Los sectores que hoy existen en Rusia solo gracias a China. Imaginar un escenario en el que Trump proponga un acuerdo que rompa la relación entre Putin y Xi es bastante difícil. Por eso, para que Estados Unidos pueda afirmarse como sujeto, primero debe tomar medidas más concretas y firmes respecto a Rusia. Al finalizar el desfile, Putin se reunió con el dictador norcoreano, a quien agradeció por los militares enviados a morir en la guerra de conquista contra Ucrania. Quiero destacar que sus soldados lucharon con valentía y heroísmo. Quiero señalar que nunca olvidaremos los sacrificios que hicieron sus fuerzas armadas y las familias de sus militares. Quiero agradecerles en nombre del pueblo ruso por esta participación en la lucha conjunta contra el neonazismo moderno. Para Putin, la principal tarea en los márgenes de la OCS era reunir a su alrededor la mayor cantidad posible de estados autoritarios que le garantizaran apoyo ante la activación de Occidente y en el contexto de las sanciones y de las posibles sanciones secundarias que podrían ser impuestas contra Rusia por parte de los Estados Unidos de América. Y en segundo lugar, en general, la coalición europea de apoyo a Ucrania le parece a Putin y para sus planes bastante amenazante. Y esto ya no le gustó al presidente de Estados Unidos y de inmediato escribió que 2 dictadores conspiraron contra él a sus espaldas. Muchos estadounidenses murieron luchando por la victoria y la gloria de China. Espero que sean justamente honrados y recordados por su valentía y sacrificio. Que el presidente Xi Jinping y el maravilloso pueblo de China tengan un día de celebración hermoso y eterno. Envíen mis más cálidos saludos a Putin y Kim Jong-un, que están conspirando contra los Estados Unidos de América. No faltaron los incidentes curiosos. Después de todos los acontecimientos de los últimos meses en las relaciones con Azerbaiyán, el presidente Aliyev le dio la mano a Putin de manera muy fría y, de forma demostrativa, no quiso comunicarse con él. Fue un acto sin precedentes contra nuestro pueblo. No somos responsables del deterioro de las relaciones. Respondemos de manera constructiva y legal, pero nunca toleraremos ningún signo o manifestación de agresión o falta de respeto hacia nosotros. El desprecio hacia Rusia por parte de los llamados socios se ha manifestado plenamente en los últimos días. A Putin le han mostrado claramente que ya no es el principal, que no toman en cuenta su opinión y que lo más probable, solo están utilizando a Rusia en su propio beneficio mientras les convenga. Urgente. Putin fue abandonado. Traición impactante en China. Se han conocido los detalles de la declaración. Esto te sorprenderá. Firmaron la sentencia de muerte de Putin. ¿Qué se esconde realmente detrás de las formulaciones inesperadas? Vea todos los detalles ahora mismo.
La cumbre de la OCS en Tianjin terminó prácticamente en un fracaso para Rusia. Putin no logró imponer su postura sobre la guerra en Ucrania a los países miembros de la cumbre. En la declaración final, los participantes manifestaron su intención de fortalecer los lazos, expresaron su preocupación por el conflicto palestino-israelí, condenaron los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y no mencionaron ni una sola palabra sobre la guerra en Ucrania. La China oficial no apoyó a Rusia. China mantiene la intriga ante Estados Unidos y Occidente. No hay que olvidar que, paralelamente, se están llevando a cabo reuniones entre los círculos gubernamentales y financieros de Estados Unidos y China sobre la cooperación futura en los ámbitos económico, político y comercial. Y estas reuniones se realizan de manera sistemática, así que esperar que China diga algo en esta declaración no tiene sentido. En el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania calificaron como muy elocuente el hecho de que tras la cumbre no se haya dicho ni una palabra sobre la guerra en Ucrania. La ausencia de menciones a la guerra de la Federación Rusa contra Ucrania en la declaración de la cumbre de la OCS evidencia el fracaso de los esfuerzos diplomáticos de Moscú. El Kremlin ha sufrido otra derrota en sus intentos de presentar al mundo como dividido en la evaluación de la agresión rusa contra Ucrania e imponer la idea de que los países fuera de Europa y América del Norte comparten la visión de la Federación Rusa sobre las causas, consecuencias y formas de poner fin a su guerra contra Ucrania. No hay ninguna mención sobre la guerra en la declaración oficial porque los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái no tienen una posición unificada respecto a la guerra ruso-ucraniana. Y esto es muy importante para Kiev. Por muchas canciones que canten los propagandistas rusos después de la cumbre de la OCS, yo no diría que en este evento en China dominaron las narrativas de Putin. Lo que Putin dijo en su intervención es una cosa, pero el documento oficial es algo completamente distinto. La ausencia de Ucrania en la declaración significa que o bien China e India no quisieron apoyar la posición rusa, o bien hubo desacuerdos en la evaluación de la guerra ruso-ucraniana y sobre lo que se debe hacer a continuación. Es precisamente en este tipo de situaciones cuando normalmente no se menciona un problema concreto. La cumbre de la OCS, ante todo, demostró el dominio de China entre los países del sur global y su aspiración a desempeñar el papel de líder mundial. Sin embargo, esto no es un éxito de la OCS, sino un fracaso de la política estadounidense y europea. Es decir, el señor Trump en tan solo medio año logró que en una misma plataforma se reunieran India, Pakistán y China, aunque en realidad no ha pasado ni medio año desde el conflicto militar entre India y Pakistán. En muchos países existe descontento con la política aduanera implementada por la administración Trump y, en particular, con los aranceles impuestos. Los resultados de la cumbre de la OCS fueron una desagradable sorpresa para Trump debido a su política de aranceles hacia otros países, como la India. Y Putin llegó a China no con nuevas ideas, sino con el mismo discurso de siempre. Y la guerra ruso-ucraniana no preocupa demasiado a los participantes de la cumbre. El jefe del Kremlin no encontró apoyo entre los participantes, ya que de lo contrario Kiev seguramente habría figurado en la declaración final en un contexto favorable a Moscú. Iluminación. China está amenazando al mundo. Xi Jinping reveló un terrible secreto. La mega arma ya ha irrumpido. Tienes que verlo. Sensación. Ucrania utiliza un enjambre de drones con inteligencia artificial. Esto cambia el curso de la guerra. Crimea se acerca a un colapso ecológico. Un infierno para los ocupantes. Ha comenzado la cuenta regresiva. Mira para más detalles. Otro aterrador desfile militar. Esta vez, el iniciador de la oscuridad fue China. La guinda del pastel de la tecnología mostrada fue el gesto nuclear de Pekín. La demostración de un misil balístico intercontinental es una especie de elemento de presión militar y política sobre Estados Unidos. Esto ocurre en el contexto de las declaraciones que se hicieron durante la reunión de los líderes de los países de la OCS. Es decir, de hecho, China da a entender que considera la cuestión de un mundo bipolar, donde a Pekín, respectivamente, se le asigna el papel de segundo centro de toma de decisiones. El 3 de septiembre, en Pekín se celebró un desfile militar con motivo del 80º aniversario de la victoria en la guerra de resistencia del pueblo chino contra los invasores japoneses y en la guerra antifascista mundial. En él participaron alrededor de 40.000 militares y casi 500 unidades de equipo bélico. Los chinos mostraron los más recientes misiles balísticos intercontinentales DF-61. Al mismo tiempo, se presentaron el misil balístico lanzado desde el aire JL-1,
el misil balístico intercontinental lanzado desde submarinos JL-3 y una nueva versión del misil balístico intercontinental de base terrestre DF-31, según informa CNN. Además del misil balístico intercontinental, en el desfile militar en China se mostraron por primera vez 2 tipos de drones submarinos de gran tamaño. Y allí también se demostraron sistemas láser de defensa antiaérea. Es decir, China está poniendo el énfasis en medios de ataque de alta tecnología, dando a entender que, en consecuencia, Estados Unidos y el bloque de la OTAN actualmente no disponen de este tipo de armamento. Ucrania se ha convertido en el primer país del mundo en utilizar drones con inteligencia artificial en combate, informa The Washington Post. En este momento, la parte ucraniana ha escalado la producción y, tenemos ciertos éxitos en comparación con los ocupantes rusos, precisamente en el aspecto de la ampliación y el uso práctico de estos drones UAV, cuyo uso permite reducir al mínimo el papel del operador y, en consecuencia, mejorar las características técnico-tácticas a la hora de atacar tanto a la fuerza viva como, respectivamente, a la maquinaria blindada del enemigo. Debido al intenso bombardeo de Ucrania en la noche del 3 de septiembre, la vecina Polonia desplegó su aviación. Estas medidas tienen un carácter preventivo y están dirigidas a proteger el espacio aéreo y a los ciudadanos, especialmente en las zonas cercanas a la zona de riesgo, justificaron su posición los polacos. 105 drones ucranianos fueron derribados por los ocupantes esa misma noche sobre la Federación Rusa y la Crimea temporalmente ocupada. La noche fue inquieta para los habitantes de las regiones de Rostov, Briansk, Smolensk, Kaluga y el Krai de Krasnodar. Las autoridades locales informan que en la región de Rostov fue alcanzada una estación de tren. Fueron evacuados los pasajeros y empleados y 26 trenes están retrasados. Hay novedades en el frente de la guerra ruso-ucraniana. A pesar de los intensos combates, los militares ucranianos mantienen el control y, en varias direcciones, el espíritu ofensivo del enemigo ha sido quebrado, informa Valentín Mañko, jefe de la Dirección de Unidades de Asalto. El avance del enemigo se da precisamente en Kamenskoye y Plavny, Primorsky. El enemigo vuelve a intentar infiltrarse, pero gracias a nuestras unidades de asalto y a las unidades adyacentes, logramos eliminarlos con éxito. Intentaron nuevamente penetrar en varios grupos. Los muchachos los destruyen con éxito. El militar declara que la situación en la frontera de las regiones de Dnipropetrovsk y Donetsk sigue siendo estable. Se están librando combates intensos. El enemigo vuelve a intentar avanzar, pero lo rechazamos nuevamente. No hay una afluencia tan grande. Si viste el mapa que mostró el Estado Mayor ruso, ellos consideran que si por ese territorio pasaron 1 o 2 lisiados a los que mataron, entonces ese territorio es suyo. Da la impresión de que, incluso si lo hicieran hasta el final, tal vez en algún lugar pondrían una bandera ucraniana, incluso en Moscú. En general, según Mañko, la situación en el frente está bajo control y gracias a los defensores ucranianos, el enemigo no logra su objetivo. Durante las exitosas acciones de contraofensiva de las fuerzas de defensa de Ucrania, fueron liberadas Novoekonomichne y Udajne. Esto fortalece significativamente las posiciones tácticas de las fuerzas de defensa de Ucrania y anula la posibilidad de un cerco operativo de las fuerzas de defensa de Ucrania en la dirección de Pokrovsk. Al mismo tiempo, Rusia tampoco está utilizando una nueva táctica de bombardeo sobre las ciudades ucranianas. Por segundo día consecutivo, la alarma en Ucrania dura casi las 24 horas, con breves pausas. En primer lugar, señalan los expertos, esto ocurre para minar la moral de la población. En segundo lugar, debido a las derrotas en el frente, el ejército ruso intenta matar a la mayor cantidad posible de civiles y destruir sus hogares. Putin está furioso. Rusia está a un paso de la invasión. Nuevas bases de la OTAN han rodeado a Rusia y ahora Azerbaiyán ha desafiado al Kremlin. Eso no es todo. Toda Moscú grita por la guerra. Los patriotas Z están en histeria y exigen sangre. ¿Qué está ocurriendo realmente y por qué Putin está al borde? Todos los detalles, míralos ahora mismo. La operación militar especial no tiene fronteras y puede llevarse a cabo en cualquier lugar, incluso en el Caspio. Los propagandistas del Kremlin han empezado a advertir a Azerbaiyán. Solovyov, Gurulyov y otros amenazan con presionar a los empresarios azerbaiyanos en Rusia e incluso posiblemente llevar a cabo la llamada operación militar especial como en Ucrania.
y el Caspio pronto podría encontrarse en una situación en la que incluso podrían aparecer bases de la OTAN allí. Y esto es tan peligroso que, si lo analizamos desde una perspectiva geopolítica, podría tener consecuencias tales que esta podría no ser la última operación militar especial de nuestra generación. Si además presionamos a los muchachos locales, que aquí está claro a qué tipo de negocios se dedican, entonces la situación cambiará drásticamente para algo más fuerte. No sé, podría ser de otra manera. La operación militar especial es un concepto flexible a lo largo de toda la frontera de la Federación Rusa. La razón de tales histerias es el logro de acuerdos entre Ilham Aliyev y Nikol Pashinyan. Azerbaiyán y Armenia renunciaron a sus reclamaciones territoriales mutuas y firmaron un acuerdo de paz en Washington. Las partes, en sus relaciones mutuas, se abstienen de usar la fuerza o la amenaza de su uso contra la integridad territorial o la independencia política o de cualquier otra manera. Sin duda, esto ya representa una ruptura de relaciones con el Kremlin y el mencionado documento del 9 de noviembre de 2020, el trilateral, donde Putin actuó como mediador, eso ya en general es historia. En cualquier caso, así es como se percibe en el Cáucaso Sur, en Azerbaiyán y en Armenia. Eso es indiscutible. 5 años después, hoy la situación geopolítica ha cambiado. Hoy los Estados Unidos actúan como mediadores y toda la configuración geopolítica en el Cáucaso Sur está cambiando. Rusia no está de acuerdo con este curso de los acontecimientos y en el Cáucaso Sur se espera una nueva escalada de tensiones con la Federación Rusa. En la noche del 6 de agosto, drones rusos atacaron la estación de complejo de gas Orlovka en la región de Odesa, a través de la cual llega gas azerbaiyano a Ucrania. 2 días después, el 8 de agosto, drones rusos atacaron la base petrolera Sakar en la región de Odesa, hiriendo a 4 empleados de la empresa. Al día siguiente, Ilham Aliyev habló con Volodymyr Zelensky y acusó a Rusia de los ataques de Putin contra instalaciones azerbaiyanas en Ucrania. Durante la conversación telefónica, las partes condenaron los ataques aéreos deliberados de Rusia contra la base petrolera perteneciente a la empresa azerbaiyana Sakar y otros objetos de nuestro país en el territorio de Ucrania, así como contra la estación de transporte de gas que suministra gas azerbaiyano a Ucrania, y subrayaron su confianza en que esto de ninguna manera llevará a la suspensión de la cooperación en el ámbito energético entre Azerbaiyán y Ucrania. Servicio de prensa del presidente de Azerbaiyán. Además, Aliyev ordenó asignar $2 millones en ayuda humanitaria para Ucrania. Todo esto es parte de la confrontación que se está desarrollando entre Rusia y Azerbaiyán, la cual comenzó precisamente con ese accidente aéreo y que continúa hasta el día de hoy. Y ahora, el último acontecimiento es la cumbre en Washington. Es decir, se está produciendo una confrontación geopolítica, se ha agudizado la relación. Ahora ya no importa por qué ni cómo está la situación allí y los ataques a la base aérea, a la terminal petrolera. Eso es simplemente una parte. Los medios azerbaiyanos, citando fuentes del gobierno, informan que si Rusia continúa con su política agresiva hacia los intereses de Azerbaiyán, Bakú oficial comenzará a considerar la posibilidad de levantar el embargo sobre el suministro de armas a Ucrania que se encuentran en su arsenal. Aunque los corresponsales militares rusos afirman que Azerbaiyán ya tomó hace tiempo la decisión a favor de suministrar armas a Ucrania. Teniendo en cuenta que, según varios informes, Bakú ya está iniciando la producción de proyectiles de artillería de 122 mm y 155 mm para su posterior envío a Ucrania, la decisión, en cualquier caso, ya está tomada. La única cuestión es cómo se llevará a cabo, abiertamente y de forma directa, o a través de una cadena de intermediarios y empresas ficticias. Ya han surgido en varias ocasiones problemas en las relaciones interestatales entre Rusia y Azerbaiyán. Por ejemplo, en julio de 2022, entonces se recibió información de que Azerbaiyán estaba suministrando bombas aéreas guiadas, suministrando en particular morteros de 82 milímetros o, otros proyectiles de artillería. En ese momento, Azerbaiyán dijo que eso, no era asunto del Ministerio de Defensa, que eran empresas privadas, como si Azerbaiyán fuera una especie de Alemania, donde las empresas privadas militares pueden dedicarse a suministrar armas. Azerbaiyán ha elegido abiertamente a un nuevo aliado, Estados Unidos, e Ilham Aliyev ya no teme las amenazas del Kremlin y está listo para una confrontación abierta.
Si antes los suministros de armas a Ucrania estaban en secreto, ahora Azerbaiyán planea abiertamente entregar armas a Ucrania para luchar contra el Kremlin. Y Putin, de hecho, ha perdido definitivamente su influencia en esta región. Urgente. Putin lanza un nuevo desafío a Ucrania. El último ataque con misiles no es simplemente una ofensiva. Ha salido a la luz algo terrible. El Kremlin se está preparando para destruir por completo el sector energético de Ucrania. El plan impactante ya está sobre la mesa. Los expertos están horrorizados y dan la voz de alarma. Un nuevo apagón a gran escala está cerca. Todos los detalles a continuación. Un nuevo apagón no está lejos. Los militares informan que en un futuro próximo Rusia podría intentar nuevamente desconectar a Ucrania de la electricidad y ya está preparando ataques contra nuestra infraestructura energética. Según el análisis de las rutas de vuelo de los drones de reconocimiento enemigos en la zona del frente y la información de testigos presenciales, puedo decir que actualmente están interesados en los objetos energéticos y el estado de su protección, subestaciones, transformadores, infraestructura eléctrica y de gas. Además, la vigilancia y el trazado de rutas también pueden realizarse con la ayuda de Shaheds y Gerans, que intentan atacar Ucrania a diario. Según los analistas, las cámaras que se han instalado allí también pueden desde hace poco transmitir información al otro lado de la frontera. Al mismo tiempo, actualmente sus vuelos a menudo se registran en las inmediaciones de los objetos energéticos de Ucrania. Aunque por ahora no son el objetivo final, ¿existen posibilidades de destrucción o daño a nuestro sistema energético? Sí, sin duda. Porque cuando un ataque masivo con misiles y drones es irreal protegerse 100% eficaz, eso hay que reconocerlo. Pero, una vez más, nuestros técnicos de reparación, nuestros heroicos trabajadores del sector energético, están constantemente restaurando esa infraestructura energética. El hecho de que no debamos hacernos ilusiones sobre la astucia del enemigo, bueno, eso es obvio. El enemigo nos atacará en el momento en que seamos más vulnerables, cuando la carga sobre nuestro sistema energético sea máxima, cuando las temperaturas estén bajo cero, cuando todos busquemos calor y en consecuencia encendamos los calefactores. El hecho de que con la llegada del frío el sector energético ucraniano estará en mayor peligro, también lo entienden las autoridades del país. El presidente Volodymyr Zelensky ya ha advertido sobre la amenaza y al mismo tiempo ha transmitido la información a nuestros socios para que el próximo terror de Putin no tome por sorpresa a Occidente y tenga consecuencias reales para Moscú. Rusia planea nuevos ataques contra el sector energético. En cuanto a la amenaza rusa contra la infraestructura de nuestra generación nuclear en Ucrania, los datos fueron transmitidos por el ministro de Energía de Ucrania, al OIEA, y al señor Grossi. El ministro de Defensa de Ucrania transmitió la información a su homólogo en Estados Unidos. Al mismo tiempo, los analistas también señalan las razones de tales amenazas. Lo principal es el fracaso de la campaña ofensiva de verano de Rusia. El intento de romper el frente y así obligar a Ucrania a la paz resultó en un completo fiasco. Ahora, una vez más, intentarán presionar a la población. Aunque allí es lo mismo. Incluso los más odiosos dicen, chicos, ellos entienden quién está bombardeando, quién está volando las subestaciones, quién ataca las centrales térmicas. Ellos nos odian a nosotros, no a Zelensky, ni a Ukrenergo, ni a DTEC, ni a los trabajadores de la energía. Ellos nos odian a nosotros. ¿Cómo vamos a ser amigos después de esto? Chicos, ¿de verdad apenas están empezando a entenderlo? No somos tontos, sabemos quién tiene la culpa de nuestras desgracias. Otra razón por la que se mencionan posibles ataques a la infraestructura energética en invierno es que, más adelante, Putin simplemente no podrá dedicarse al terror. La ventana de oportunidades para Moscú, aunque lentamente, se está cerrando tanto por la presión de las sanciones y la política, como por el suministro a Ucrania de diversos sistemas de defensa antiaérea. Una clarificadora explicación. Él entiende que, en principio, en algún momento los europeos y Ucrania convencerán a Trump de que basta, que hay que contener a Rusia. Y él comprende que la ventana de oportunidades puede cerrarse y que en el frente no lo están logrando. De nuevo, tal vez esté preparado para recurrir al terror. El objetivo del terror es quebrar la resistencia. El objetivo del terror es crear problemas aquí, no solo para nosotros, para los ciudadanos, sino también para la economía, porque esto afecta a ciertos procesos económicos. Y además habrá un ataque y una operación de infraestructura muy poderosa bajo este pretexto. Y el GUR ya había advertido sobre esto. ¿Y en qué se basarán estas operaciones informativas? Que esto, supuestamente, es en respuesta a los ataques contra las refinerías, que Ucrania debería dejar de atacar las refinerías y a Rusia.
Así es como se comunicará esto hacia el exterior. Y entonces supuestamente Rusia dejará de atacar el sector energético. Según las estimaciones de los meteorólogos, la temperatura en Ucrania comenzará a bajar ya en la segunda mitad de septiembre, y se espera que las primeras heladas lleguen a finales de octubre. Es precisamente en este periodo cuando son posibles nuevos intentos de Rusia de dejar sin electricidad a las regiones ucranianas. Estamos entrando en el otoño. Ahora mismo estamos entrando en el periodo otoñal. Está claro que este problema se vuelve más agudo. Además, una vez más, los días se acortan, oscurece antes y la necesidad de luz es mayor. Y dentro de un par de meses también aumentará la necesidad de calefacción, y así sucesivamente. Y por supuesto, ¿puede el Kremlin intentar, crearnos problemas en este sentido? Sin duda existen tales riesgos. Sin embargo, los expertos añaden que se están preparando activamente para ellos. Naturalmente, sin revelar detalles, periódicamente se informa sobre nuevos sistemas de defensa antiaérea entregados a Ucrania, así como sobre equipos para el suministro de energía de reserva. Eso es todo. Y para más noticias candentes del frente, véanlas en la próxima edición.